Buenas tardes, estudiantes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Fernando Pérez, profesor de Historia, y en esta oportunidad vamos a comenzar con la primera clase correspondiente a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Para eso debemos situarnos en el periodo colonial, en América Latina, en la región del Cono Sur. ¿Sí? Antes conviene hacer un breve repaso de algunos de los temas abordados en primer año, en la primera etapa del periodo colonial, que es posterior a la conquista del continente americano por parte de los españoles, cómo se organiza políticamente esta región, ¿sí? Recuerden ustedes que en un principio se van a crear solamente dos virreinatos, dos enormes virreinatos, uno en la región de México y América Central, que es el Virreinato de Nueva España, donde antes estaban los aztecas y los mayas, y otro virreinato en la región de América del Sur, que es el Virreinato del Perú, donde antes estaban los incas. También habían otras comunidades indígenas, pero que no alcanzaron el nivel de desarrollo similar al de las grandes civilizaciones como aztecas, mayas e incas, pero habían cientos de comunidades que abarcaban esos territorios. Ese tipo de organización política se mantuvo así durante bastante tiempo, prácticamente 2 siglos, mientras duraron la administración de los Habsburgos, que fue la dinastía que ocupaba el trono español en esta primera etapa. Sin embargo, hacia el siglo XVIII ese tipo de administración se empieza a mostrar insuficiente, ya no alcanza para tener un control de esa sociedad que se ha ido complejizando, y entonces se hace necesario hacer algún tipo de reforma. Ya en España hay una nueva dinastía, está la dinastía de los Borbones, que precisamente comienzan a tener como objetivo centralizar el poder del rey, establecer un estado monárquico absoluto, ¿sí? Mejorando la administración de sus territorios. Y dentro de esos territorios estaban, por supuesto, los territorios ultramarinos en la región de América. Dentro de ese plan de reformas, que se conoce como reforma borbónica, va a estar la creación del Virreinato del Río de la Plata y la creación también de otro virreinato que no lo vamos a trabajar, pero que también se da en este momento, que es el Virreinato de Nueva Granada. Fíjense ustedes que en el mapa ahora ya se observan, estamos en el siglo XVIII, ahora se observan 4 virreinatos. El Virreinato de Nueva España, y en América del Sur 3 virreinatos. El de Nueva Granada, el del Perú, ahora más pequeño, y el Virreinato del Río de la Plata, cuya capital va a ser la ciudad de Buenos Aires. En un rato vamos a analizar cuál va a ser la importancia de que Buenos Aires sea la capital. Pero empecemos con las causas, ¿sí? ¿Por qué razón se decide crear este virreinato? ¿Sí? Bueno, dentro de las causas hay una causa que podríamos denominar política, otra que podríamos denominar económica y otra causa que podríamos denominar militar. La causa política es básicamente mejorar la administración. Al dividir el territorio, al nombrarse nuevos funcionarios, ahora las distintas jurisdicciones se encuentran más cercanas, hay una mayor presencia estatal y esto hace más eficiente la gobernación, sobre todo teniendo en cuenta los medios de transporte de la época, donde básicamente era a través de caballos o de mulas, ¿sí? De carretas, pero bueno, cualquiera de estos modos de transporte eran muy lentos, ¿sí? Los viajes entre una provincia y otra podían demorar días o semanas, y entonces no era efectivo que las jurisdicciones estuvieran muy alejadas, ¿sí? Entonces básicamente crear el Virreinato del Río de la Plata, nombrar nuevos funcionarios, hacía más efectiva la administración. En segundo lugar,
lo que denominamos una causa económica, es enfrentar el contrabando. Este tema lo vamos a abordar enseguida cuando trabajemos cómo funcionaba el sistema comercial, pero consistió en tener mayor presencia en la región del Río de la Plata, en la región de Buenos Aires, ya que ahí era la puerta de entrada del contrabando. Y ese contrabando, es decir, el ingreso de productos de manera ilegal, ese contrabando perjudicaba los intereses españoles. Pero esto lo vamos a abordar con más detenimiento enseguida. Y en tercer lugar, la última causa, que es la causa militar, es tener un mayor control del Atlántico Sur. ¿Sí? España, en su economía mercantilista, estaba interesado principalmente en la obtención de metales preciosos, oro y plata. Y esos productos no estaban en las regiones del Río de la Plata, estaban en las regiones cordilleranas, en las regiones o de México o del Perú. Y en esos lugares fue primordial o fue de mayor interés para España. Ahí mandaba la mayoría de sus funcionarios, ahí se estableció un ejército y ahí se centralizó la economía colonial. En cambio, en las regiones más alejadas, donde no había recursos mineros, no había mayor interés por parte de la monarquía española en esa región, como es la región que estamos analizando nosotros, que es la del Río de la Plata. Y por lo tanto, descuidó militarmente esa región. Y esto fue aprovechado por otras potencias europeas, principalmente los portugueses y los ingleses, que viendo la poca presencia de fuerzas militares empezaron a invadir y a ocupar regiones pertenecientes a la monarquía española. Eso pasó con los portugueses, que desde Brasil iban avanzando sobre las regiones de la banda oriental, y pasó también con los ingleses, que merodeaban la Patagonia, merodeaban las regiones marítimas por recursos pesqueros, inclusive ya estaban interesados por las Islas Malvinas. Entonces, si se mantenía ese descuido por parte del rey de no enviar y no tener mayor presencia militar, corría el riesgo de perder territorio. Entonces, otra de las causas de la creación del virreinato es para tener una mayor presencia militar. Pasemos ahora a ver cómo estaba formado ese virreinato, qué países lo integraban, ¿sí? No es, el virreinato del Río de la Plata no va a ser exactamente igual a lo que hoy es la Argentina. ¿Sí? El territorio de la Argentina actual, el que ustedes tienen en el mapa, es una construcción de fines del siglo XIX. En cambio, ahora estamos hacia fines del siglo XVIII y el virreinato del Río de la Plata va a abarcar más territorio de lo que hoy es la Argentina. Puntualmente, ¿qué territorio abarcaba? Abarcaba Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y parte de Chile. Era un territorio, si ustedes lo observan, era un territorio de enormes dimensiones. Geográficamente era un territorio muy estratégico, ¿sí? Ya que tenía salida marítima tanto por el Atlántico como por el Pacífico, tenía todo tipo de recursos, desde recursos ganaderos en la región de La Pampa a recursos mineros en la región donde hoy es Bolivia. Y bueno, hubiera sido un territorio, si se hubiese mantenido, ese territorio va a fragmentarse en todo el periodo revolucionario, se fragmenta y bueno, con el tiempo van a ir surgiendo los países que existen en la actualidad, pero si se hubiese mantenido, muy probablemente hubiese sido una potencia económica. Pero bueno, eso no sucedió y es asunto que nos corresponde a nosotros analizar. Que estuviese incluido dentro del nuevo virreinato del Río de la Plata la región de Bolivia fue muy importante, ya que con los recursos que ahí se extraían, con los recursos mineros del Cerro de Potosí, que producía enormes cantidades de plata, esa riqueza fue muy importante para sostener la nueva administración política que se iba a crear.
¿sí? Piensen ustedes que había que crear un nuevo edificio, que había que traer una corte virreinal, que había que nombrar nuevos funcionarios, gobernadores, cabildos, etcétera, etcétera. Es decir, se necesitaba recursos económicos para solventar toda esa creación. El hecho de que estuviera el Cerro de Potosí dentro del nuevo virreinato significó poder garantizar, solventar la creación de esta nueva estructura administrativa. Eso benefició enormemente nuestra región, principalmente a Buenos Aires, porque ahora toda la producción de Potosí se va a volcar hacia el Atlántico, hacia la región del litoral, pero va a perjudicar de manera notable los intereses comerciales de Lima, del Perú, que va a perder su principal fuente de ingresos. Esto va a generar resquemores entre Lima y Buenos Aires que se van a reaparecer en todo el proceso revolucionario. Pero de eso se trabaja después. ¿Cuál va a ser el sistema comercial? Cuando yo le hablaba de que una de las causas de la creación del virreinato era enfrentar el contrabando, y les decía que eso lo íbamos a analizar enseguida, era porque había que analizar el sistema comercial, cómo se había configurado la relación comercial entre América y España. Bueno, esa relación comercial se había establecido a través del impedimento por parte de España de que América comercialice con otro país que no sea la propia España. Eso se conoce como monopolio comercial, ¿sí? América solamente podía venderle y comprarle a España. ¿Qué buscaba el rey con este tipo de sistema comercial? Buscaba que los productos que se explotaban, principalmente oro y plata, quedaran en manos de España. Si había otra potencia comercializando con América, eso iba a generar que se perdiesen parte de esa producción minera y fuesen a parar a otras manos extranjeras. Para que funcionara el sistema comercial que les acabo de explicar, se estableció lo que se conoce como sistema de flotas y galeones. ¿En qué consistía el sistema de flotas y galeones? Bueno, al principio una vez por año y luego 2 veces por año del puerto de Cádiz al sur de España partían barcos o flotas cargados de productos que acá no se producían y que eran necesarios, como pólvora, como tinta, como papel y muchos objetos más que se tenían que importar desde España. Entonces, 2 veces al año partían esas flotas cargadas de esos productos. Como era peligroso en esa época por los piratas y los corsarios que esos barcos fueran asaltados, iban acompañados de galeones de guerra, galeones militares. Estos eran barcos con cañones y con soldados que protegían esas mismas flotas cargadas de productos. Una parte de esas flotas iba a parar primero hacia La Habana y luego hacia el puerto de Veracruz, en la región del Virreinato de Nueva España, y otra parte de esa flota iba a parar al puerto de Portobelo, en la región sur de América Central. Luego había que descargarlo, esos productos, porque en esa época todavía no estaba construido el canal de Panamá y entonces tenían que desembarcar todos esos productos, cruzarlo a lomo de burro por el estrecho de Panamá, luego volverlos a embarcar en el puerto de Panamá, llevarlos por el Pacífico hasta el puerto del Callao en Perú, luego desembarcarlos y una vez desembarcados ir distribuyéndolo por el territorio de América del Sur. Este sistema era muy complejo porque había que ir pagando cada una de las partes del flete. Y entonces lo que generaba eso es que un producto que en España valía 2 pesos, en América Central valía 8 pesos, en la región del Perú valiera 15 pesos, y cuando llegaba a Córdoba y a Buenos Aires, si es que llegaban esos productos, terminaban saliendo 20 o 30 pesos. Es decir, que su valor se multiplicaba varias veces por razones del flete que había que ir pagando.
Esto lo hacía totalmente ineficiente, los productos terminaban saliendo mucho más caros por la larga travesía que tenían que realizar, y si es que llegaba. Muchas veces pasaba que en Córdoba o Buenos Aires los productos llegasen cada 6 años, cada 8 años. Y esto entonces dejaba sin atender una demanda de productos que de alguna forma había que satisfacer. ¿Quiénes fueron los que aprovecharon esa ineficiencia del sistema comercial para introducir sus productos de manera ilegal, burlando el contrabando que España quería imponer a América? Fueron principalmente los ingleses, luego también holandeses, portugueses o franceses, pero principalmente ingleses, que ingresaban productos de manera ilegal por estas regiones donde España no las abastecía suficientemente, ¿sí? Una de las principales puertas de entrada de ese contrabando va a ser por el puerto de Buenos Aires. Los barcos españoles, me falta cerrar, una vez que los barcos españoles desembarcaban todos esos productos, obviamente no se volvían vacíos, sino que volvían cargando lingotes de plata o de oro en los barcos y partían rumbo a España de vuelta, es decir, que hacían el camino inverso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la creación del Virreinato del Río de la Plata? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, en primer lugar, la región de Buenos Aires comienza a tener mucho más relevancia de lo que tenía hasta en la época anterior, ¿sí? En primer lugar, se establece como capital del virreinato. Piensen ustedes que de golpe se establece el virrey, se va a establecer el cabildo, se establece la audiencia, vienen nuevos funcionarios, la ciudad crece rápidamente, empiezan a llegar inmigrantes españoles y de otras naciones. El puerto, al habilitarse el puerto, permitirse el comercio, Buenos Aires rápidamente desarrolla un nivel de comercio internacional que antes no tenía. Y además, ahora al volcarse la producción de la plata del Potosí, al volcarse hacia el Atlántico por Buenos Aires, toda esa riqueza cambia de centro comercial y se vuelca hacia el Atlántico, y eso genera mayor desarrollo económico de la región, tanto del litoral como de Buenos Aires. Bueno, eso es básicamente el primer tema que teníamos que abordar en segundo año. Espero que se entienda. A lo dicho hasta aquí le pongo la firma y saque usted sus propias conclusiones. Chao chicos, hasta luego.